Para entender a Platón, antes que nada, tenemos que saber el contexto histórico que le estaba viviendo. Y es que en la Atenas del siglo IV habían llegado unos señores que eran los sofistas, que eran una especie de maestros, de profesores, que enseñaban a la gente a ser políticos, porque estaba la Asamblea de Atenas y la gente quería ir a dedicarse a la política para convencer a otras personas. Y bueno, los sofistas no enseñaban a llegar a la verdad, porque decían de hecho que la verdad no existía. Lo único que hacían era enseñar a convencer de que lo tuyo es lo correcto. Bueno, eso a Platón le molestaba mucho, porque al fin y al cabo lo que estaban haciendo era que la gente no buscase lo mejor para la ciudad ni la verdad, sino que lo que hacían era buscar convencer de que lo suyo era lo correcto y salir ellos de gobernadores para enriquecerse. Entonces Platón debía encontrar de una manera u otra que la verdad sí existía para poder desmontar a los sofistas y encontrar por fin un buen gobierno para su ciudad. Bien, para esto lo que hizo fue elaborar su teoría de las ideas, en la que separaba el mundo en dos mundos, en el mundo sensible y el mundo inteligible. Bien, pues aquí en el mundo sensible, que sería el nuestro, en el que estamos nosotros, nosotros conocemos las cosas mediante los sentidos, como pueden ser la vista, el tacto, el gusto, el oído. Bien, pues Platón dice que este es un mundo falso. ¿Por qué? Porque todo nace y todo muere. Hoy está, por ejemplo, esta flor aquí, esta flor igual mañana está muerta. Y esta flor entonces ya no es flor. Es por eso por lo que nosotros no podemos fiarnos de este mundo, de apariencias, porque todo nace y todo muere. Para cuando ya sepamos cómo es la flor ya ha cambiado. Y por eso no podemos encontrar una definición correcta utilizando los sentidos. Es por eso por lo que Platón dijo que existía el mundo inteligible. En el mundo inteligible viven las ideas. Las ideas son las definiciones perfectas e incambiantes de los objetos. Gracias a esto es como Platón dice que existe la verdad, porque estas ideas no cambian. Estas ideas llevan existiendo desde antes de que existiese el mundo. Y las ideas son además el punto de nacimiento de los objetos materiales. Antes de esta flor existía una idea perfecta y eterna de flor. Y esta flor ha nacido como copia imperfecta de la definición perfecta de flor. Igual que podría haber salido también esta otra flor, que es así de esta otra manera, con una hoja. Todas estas flores son copias imperfectas de la idea de flor. Así que nosotros tenemos que no buscar el conocimiento y la verdad mediante los sentidos, porque no lo vamos a encontrar, porque todo esto es falso. Nosotros tenemos que alcanzar las ideas en el mundo inteligible. ¿Y cómo las alcanzamos? Mediante la razón. La razón es como si fuera una antena parabólica que nos lleva al mundo de las ideas, y aquí ya nosotros podemos captar las ideas para poder conocerlas. Es lo que digo, es como si fuera una antena parabólica, una antena de radio a la que llegan las señales de las ideas y entonces ya llegan a nosotros, por medio de la razón. Es así como de Platón, para entender esto mucho mejor, elaboró su alegoría de la línea. En la alegoría de la línea divide el conocimiento en cuatro partes. Primero hace una línea divisoria de la línea por la mitad, separando la doxa y la episteme. Para empezar, la doxa, que se traduciría como opinión, es el conocimiento que obtenemos a través de los sentidos. Por lo tanto, es un conocimiento falso, por todo lo que hemos visto anteriormente. Y la episteme sería el conocimiento científico, que es el conocimiento al que llegamos por medio de la razón. Bien, dentro de cada uno distinguimos dos grados. El primero sería la imaginación, que la imaginación sería el conocimiento de las sombras de los objetos. Si ya el objeto en sí es falso, más falso todavía es la sombra, porque la sombra también puede cambiar, depende de dónde está el foco de luz,
de cómo de cerca está el objeto al foco de luz. O sea, si el objeto ya en sí es falso, la sombra es todavía más falsa, más deformada, más alejada de lo que es la idea, en este caso sería la idea de botella. Bien, el siguiente grado sería la creencia, que es el conocimiento del objeto en sí, de este objeto. Nuevamente, es un conocimiento falso porque es el conocimiento de la apariencia del objeto, no de la esencia. La esencia sería la idea que está en el mundo inteligible. Y es por eso por lo que no nos podemos fiar tampoco de ese conocimiento. Vale, después llegaría la episteme, el conocimiento científico, al que se accede mediante la razón. En el primer grado tenemos la matemática, que es el conocimiento de los objetos matemáticos, como pueden ser las figuras geométricas o de los números, puede ser uno más uno, muy bien escrito. Nosotros, antes de llegar a este mundo y antes de que este mundo existiera siquiera, existía el triángulo y existía que uno más uno era dos. Eso es algo que es eterno, que es mucho anterior a nosotros. Es algo parecido a las ideas, porque son eternas y perfectas. Sin embargo, no son un conocimiento superior como es la dialéctica, que ahora veremos lo que es, porque se necesita partir de una base que no se puede dudar. Esa base sería la del método axiomático. Los objetos matemáticos son imperfectos, o sea, imperfectos respecto a la dialéctica, porque siguen el método axiomático. El método axiomático depende de una base de la que no se puede dudar, sobre la que construir el resto, sobre la que operar. Es como si fuera el ajedrez o las reglas de un juego. Nosotros, para jugar al ajedrez, tenemos que saber que un peón mueve una casilla o que el caballo mueve en L, y si no, no podríamos jugar al ajedrez. Así que los axiomas, que serían esta base, los axiomas, serían las reglas de ese juego. Y sin esas reglas no podríamos jugar. Es por eso por lo que la matemática es un conocimiento inferior, porque necesitamos partir de una base de la que no se puede dudar, que no podemos cuestionar, para llegar al razonamiento, para poder llegar al uno más uno o a la elaboración de un triángulo. Y después tendríamos la dialéctica, que es el conocimiento de las ideas. La dialéctica, el conocimiento de las ideas, se llega mediante el método, el método dialéctico. El método dialéctico consiste en ir proponiendo definiciones hasta llegar a la definición perfecta. Por ejemplo, nosotros diríamos, vamos a definir una flor. Pues podríamos decir, una flor es una planta de 5 o 6 pétalos, de 6 pétalos, es una planta de 6 pétalos. Y alguien podría decirme, pues no tiene por qué ser de 6 pétalos, porque yo he visto una flor de 5 pétalos. Y así iríamos criticando las definiciones, saltando de una definición a otra, hasta llegar a la idea perfecta de flor. Hasta llegar a la definición perfecta, la definición indudable de flor. La definición que es la esencia de todas las flores. Y ese sería el conocimiento dialéctico, la dialéctica, a la cual se llega mediante el método dialéctico. Bien, después de haber visto los niveles de conocimiento y de cómo son las ideas respecto a los objetos, tenemos que ver la jerarquía de las ideas que elaboró Platón. Platón hizo una jerarquía, la típica pirámide de importancia, en la que situó en lo más alto las ideas de belleza, de justicia, de verdad y por encima de todas ellas la idea de bien. La idea de bien es la idea superior de todas. Es como si fuera, no sé si os acordaréis de cuando lo vimos en principio del curso, que los filósofos al principio de la historia de la filosofía buscaban el arjé que era el principio que dominaba todo, el principio que regía todo el universo, que ordenaba todo el caos de la naturaleza, porque las plantas crecían de tal forma, porque el agua seguía esa dirección, todo eso lo regiría el arjé. Bien, pues aquí Platón propone que el arjé es la idea de bien, la idea más superior de todas. La idea de bien es el punto más importante de la filosofía de Platón, casi todos los textos que caen son de la idea de bien,
Así que eso, vamos a pasar ahora a ver sus funciones. La primera función de la idea de bien es que hace que todo sea. Es como si fuera el punto de partida de absolutamente todo. Es como si fuera el Big Bang. Después del Big Bang se creó el universo y todos los planetas, supuestamente, que conocemos. Bien, pues la idea de bien sería ese primer punto de partida. De la idea de bien nacen todas las ideas. Y de todas las ideas, como hemos visto, nacen todos los objetos materiales. Así que la idea de bien, no lo pongáis en el examen simplemente para que lo entendáis, porque os lo van a poner mal si lo ponéis así. La idea de bien es como si fuera Dios, es como si fuera el creador, lo que crea absolutamente todo. Vale, eso por un lado. Después tenemos la función epistemológica. La epistemología, episteme, se refiere al conocimiento, será la traducción. La función epistemológica es que permite conocer las cosas. Igual que nosotros para ver esta mesa necesitamos de una bombilla o de una fuente de luz porque nosotros no podemos ver en la oscuridad, nosotros para conocer necesitamos de la idea de bien. La idea de bien es la que nos permite conocer las cosas. Es como si fuera esa luz que nos permite ver la mesa. Eso sería la función epistemológica. La idea de bien nos permite conocer el resto de las ideas. Y después tenemos la función ético-política. La función ético-política, Platón nos dice que un gobernante, para gobernar bien, tiene que ser un filósofo que además conozca la idea de bien. Porque sin conocer la idea de bien, una persona no puede obrar bien ni en el ámbito, ni en el ámbito político, que sería el ámbito público, ni en el ámbito privado, que sería la ética. Por eso que es la función ético-política. Nosotros para poder obrar bien y un gobernador para poder obrar bien tiene que ser alguien que se someta a un periodo de educación de muchísimos años hasta llegar a la idea superior, que es la idea de bien. Necesita ir escalando en el conocimiento, conociendo todas las ideas, todas las definiciones, hasta alcanzar por fin la idea de bien. Y Platón dice que se puede alcanzar, que es difícil pero es alcanzable. Y solo alguien que la alcanza es capaz de gobernar.